Profe, buenas tardes, bienvenido. Como dicen ahí, Buenas, welcome, ya está usted en pantalla y toda la cosa. Profe, buenas tardes, buenas, bienvenido. buenas tardes, Trini. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando por este medio, a mis compañeros trabajadores de la educación y a la burocracia, Sí, todos los trabajadores de México, porque los temas, pues, que siempre estamos aquí contigo, charlando martes con martes, pues incumbe a todos los trabajadores de México ahorita que sí. hay manifestaciones por todos lados, ¿no? De todos los trabajadores. Aquí hay una revolución prácticamente en toda la República Mexicana. Pues sí, así están las cosas, profe. Hay un todo movimiento, pero bueno, lo más interesante Sí, es que la conciencia ya ahorita, profe, ya la conciencia del sí, trabajador y de todos los demás, yo creo que es lo más importante porque hay vamos a decirlo, no sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo como si fuera una especie de resurgimiento sobre esta situación, en este caso sí. sobre todo en los aspectos, vamos a decir, de concientización y de la lucha que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo y que pues Ujú. parece ser que mucha gente la había echado en saco roto y se había olvidado nomás como que le cumplían a los líderes, ¿no, profe? O algo así, esa es la Sí, impresión que a mí me da, ¿no? No sé cómo la ve sí, usted. sí. Al margen de que todavía hay reticencias, hay todavía, sobre todo esos sindicatos, pues que Charros. están ligados, sí, sí, charros, que están ligados al patrón. La base, o sea, otros grupos se están levantando, lo que estamos viendo, otro tipo de trabajadores que en sí no tienen una dirigencia formal, pero bueno, eh, afortunadamente están surgiendo, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? En las calles, manifestándose, ya sea la cuestión de los trabajadores de Pemex, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, Luz y Fuerza del Centro, todos esos sistemas, todos esos compañeros jubilados de esos sistemas federales, pues están ahorita en la calle, ¿no? Un Sí. día sí y otro también, así es que es un resurgimiento, amén de otras agrupaciones, ¿verdad? Que están de manera muy especial solicitando, pidiendo algo en específico, ya sea en el área de la salud, ya sea en el campo, etcétera. O sea, hay puede decirse, un resurgimiento del movimiento de la sociedad, de los movimientos de los grupos, los colectivos de la sociedad. Claro. En este momento es lo que estamos observando, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que eso también influya, ya, pues se me hace tarde que no influya en demasía con la cuestión de nosotros como trabajadores del Estado, ¿verdad? Ante la inminente, este, pues amenaza, no solamente ya no es una sola amenaza, sino que ya se concretó en cuanto a que muchas de nuestras prestaciones pues están en riesgo de perderse y en esta semana la novedad pues es el anuncio, Trini, de que el Iztecali está en quiebra, ¿verdad? Así lo Sí, sí, manifestó sí. el director general. Así es que vamos a abundar sobre todos esos temas en este programa. Pues sí, oiga, profe, pues eso lo habíamos comentado, yo no sé desde cuándo, creo que desde que antes de que el SIGA fuera sindicato, ¿no? Sí, sí, De los errores que se venían cometiendo de Iztecali y ahora sí, nos han venido vendiendo la idea de que el Iztecali está quebrado y la pregunta es, sí. ¿dónde queda todo? Las Ujú, aportaciones no solo de los trabajadores, profe, sino que lo hemos sí, dicho desde mucho tiempo, que todos los patrones no han cumplido, desde el gobierno del estado hasta el sí, municipio más jodido de aquí que ha sido sí, Rosarito, ¿no? Digo, pues sí, es efectivamente. nació muerto. Tecate, Bueno, Tecate, Tecate más que que nunca ha nada. pagado. Que nunca pagaba, con 20 años de que no paga, ¿no? O sea, Sí, esa es la historia, ¿no? Esa es la historia de los municipios, ¿verdad? Más marcados y los que ven más es Ensenada, enseguida está Tecate, y son los municipios que pues ya tienen muchos años que no han aportado lo que debe ser el patrón, ¿verdad? Y a veces se quedan hasta con las cuotas de los trabajadores, como es lo también peor. sucedió aquí Sí, en años anteriores aquí en Mexicali, ¿no? sí. Bueno, pues esa es la novedad de esta semana, es una de las novedades. Sí. El otro tema, para de una vez dar la agenda para el programa, Trinity, si Mm. te parece, eso sería empezar con el tema de Iztecali. Iztecali, sí. Enseguida ya tenemos mayores elementos, ya un desglose más completo
del incremento salarial, que sería otro Sí, de los temas. Y para culminar, el último tema que quería tratar, bueno, darle seguimiento a lo que se ha visto en esta semana en relación a la armonización de las leyes locales en sí. atención al artículo 127 constitucional, ¿verdad? Que eso es en realidad nuestro tema de hace meses, ¿no? Sí, Desde el así 10 de es. abril y Sí, un sí. poquito antes, ¿no? Un poquito antes del 10 de abril, ¿verdad? Menciono la fecha del 10 de abril porque fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues esa reforma, ¿no? Esa iniciativa. Pero bueno, no sé, si te parece, tú, si en ese orden o Sí, lo sí, volteamos, como vámonos. tú gustes. Sí, no, vámonos en ese orden, profe, porque precisamente así lo habíamos dejado la semana pasada, y yo creo que es lo más Sí. conveniente porque pues ahorita está la situación un tanto cuanto complicada en términos de que pues la gente se deja de llevar por rumores, profe, y no está escuchando, ni Sí, está leyendo, ni está entendiendo nada y se deja ir por rumores. Y tanto sí, los muy a favor como los muy en contra son malísimos, porque son extremos, pues. claro, Entonces, sí, pues vámonos sobre la información más importante, sobre este caso del Iztecali, del que hemos platicado muchas veces, que hemos dicho que muchas tenía veces, salvación y que no han sí, querido. Lo que a mí me sí preocupa, es, profe, que tenemos un supuesto gobierno nuevo que sí, debió de haber hecho una investigación profunda, forense, decíamos así es, nosotros, respecto a quién se robó al Iztecali y por qué en sí, la actualidad se tiene que pagar el pato y se va a manejar sí, como una quiebra. Entonces, ¿a quién le sí, está conveniendo también? Porque entonces es un claro, sospechosismo, ¿no? claro, claro que sí. Esas preguntas tenemos que hacernoslas para poder llegar a la verdad o al menos adentrarnos un poquito más en buscar qué es lo que persigue en esta nueva administración. Porque mira, resaltamos desde el momento en que ningún otro funcionario, al menos que tenga yo memoria, lo haya dicho así de manera muy directa de que el Iztecali está quebrado, Sí, ¿sí? sí, sí. Había otras situaciones que habían manejado, que hay una crisis en la cuestión del sistema de pensiones, que tenemos que rescatarlo, etcétera. Manejaban otros términos, pero no como este. Y más en la máxima tribuna que tiene el gobierno del estado, que es ahí la mañanera de los miércoles, ¿no? O sea, aquí a nivel estatal, no tanto en el Congreso, porque ya eso yo ni lo veo que tenga categoría ya de la máxima tribuna del estado, un No, pues Congreso no. como el que tenemos, ¿no? De No, hace no. años, ahí sí hay una crisis superior a la que podíamos ahora lo que estábamos platicando el Iztecali. Y bueno, vamos a analizar parte por parte, ¿no? Sí. Es decir, primero el anuncio así, y bueno, fingiendo la gobernadora de que ella no sabía nada lo que iba a decir el director. Nomás le dio luz verde de que dijera lo que fuera, que tenía la libertad para hacerlo. Seguramente que ya lo habían hablado, porque el director no se podría haber atrevido a anunciar una situación Claro, de esa naturaleza claro. en esa tribuna, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue para nosotros una gran sorpresa. Yo creo que debemos de entenderlo, lleva una jiribilla, lleva un mensaje ahí de que ya están preparando algo, ¿no? Y no es nada bueno, o sea, no podemos ver que ese anuncio que dio algo positivo, es decir, ya están realmente reconociendo que están en la lona, y de ahí hacia arriba, ¿no? Van a empezar a hacer sus gestiones o tratar de hacer propuestas para levantar el barco. No, al contrario, es para hundirlo, para dejarlo ahí. Eso es desde mi punto de vista, por eso se dio ese anuncio de esa manera. Ahora bien, como bien también lo dices, y qué pasó con los qué ha pasado históricamente con los que han estado ahí en la dirección, con todas esas fugas de recursos, con ese dispendio de los fondos que antes se tenía, que no hallaba ni siquiera el Iztecali en qué gastarlo, porque Sí. eran en demasía, había tantos bienes inmuebles, tantos recursos en la cuestión económica, o sea, había para prestar y para dar y prestar, porque dieron Sí, mucho recursos, sí. muchos recursos se dispersó en clínicas de San Diego, o sea, para hacer estas cirugías plásticas, etcétera, etcétera. O sea, hay un historial negro en la cuestión de
los recursos hacia dónde se desviaron por diferentes gobiernos. Aquí nadie se escapa, no Claro, se escapan claro. ni los priistas de hace más de 30 años que estuvieron, ni tampoco ahora los panistas que también estuvieron por espacio de otros 30 años, Así y es. ahora los de Morena tampoco se escapan a una situación de esta naturaleza. Y ahorita le entramos más en detalle, ¿verdad? Porque vamos a dar detalles en relación, obviamente que para empezar, nosotros ese anuncio lo vemos como algo que están preparando, algo peor que van a anunciar posteriormente. Es decir, definitivamente declararlo, ya podemos decir, ya lo declararon en quiebra y ya no hay para dónde hacerse. Entonces, Claro. ¿qué es la solución? ¿Qué es lo que sigue? Esa es la propuesta que van a hacer ellos. Para poder sostener algo, quizá van a decir, vamos a hacer esto, tienen que aceptar un cambio ustedes, trabajadores. En caso de los que están con aspiraciones de tener una jubilación como nosotros, o sea, los activos, pues les van a proponer algo en especial, un cambio. Y eso ya nosotros también lo hemos estado viendo, ya lo intentaron en el año 2023, es decir, a través de ese convenio que firmó la gobernadora para que Iztecali se transfiriera a Bienestar, y que gracias a los amparos que todavía nosotros los tenemos vigentes, no han podido hacerlo. Entonces esa es la verdad, eso es lo que ha sucedido. No es porque no estaba dentro del clausulado, nosotros ya lo hemos detallado. Dice, nosotros no pudimos haber ido con un juez para decirle, yo me imagino, Iztecali está en el Sí, clausulado, claro. tengo la sospecha, la leve sospecha de que así es. No, tenemos que ser contundentes ante los jueces, decirles, es por esto, porque este clausulado establece esto, y por esa razón aquí se fundamenta que Iztecali está en riesgo de haberse ido a Bienestar. Y lo que nosotros alegábamos en ese instrumento de amparo es que la gobernadora no tenía facultades para transferir un Iztecali, porque no es de ella, de propiedad, ni tampoco como si fuera, aunque tuviera todas las facultades que tiene o prerrogativas que tiene como primer mandataria, no tiene esas de estar transfiriendo un usocomio, un instituto de esa naturaleza. Y no solamente como conocemos, ¿no?, la cuestión administrativa o la cuestión de personal o bienes inmuebles, o sea, no, porque aquí ese instrumento abarcaba todo, no solamente el área presupuestal, el área económica de las cuotas y aportaciones del patrón y en cuestión del trabajador también, sino que también en cuestión de los que trabajaban en el instituto estaban en riesgo de verse liquidado. Los trabajadores de Iztecali, o sea, contemplaba todo eso y volverlos a contratar, pero bajo otro esquema como es Bienestar. Y ya sabemos, pues, todas las situaciones de lo que implica ser contratados por Bienestar, es decir, trabajar como esclavos con la mitad del salario de lo que estaban devengando anteriormente. Esa es la realidad. Eso es lo que están haciendo a nivel nacional cuando están despidiendo a trabajadores y los están volviendo a contratar a través de ese esquema del Bienestar. Eso es lo que contemplaba ese instrumento, ese convenio que firmó. Y gracias a nuestra intervención no pudieron hacerlo. Ahorita está así. Ok, bien, esa es una parte. Ahora, por otra parte, también quiero resaltar. En el año 2024 nos amanecimos de que Iztecali ya tenía 1,000 trabajadores más. Por eso digo yo, si un instituto, esto de que está quebrado o que hay déficit en las finanzas de Iztecali, no es de este año, sino que ya tiene varios años. Como tú bien también lo dices, ¿desde cuándo estamos hablando de eso? Desde hace muchísimos años que estamos hablando de eso. Después ni siquiera, yo creo que había nacido Marina del Pilar cuando ya estábamos hablando de eso. Entonces, no hay pues ninguna razón ahorita que se justifique que para dar un anuncio de esa naturaleza, ¿no? Porque ¿cómo te explicas pues que un instituto que está quebrado y le metes 1,000 plazas ahí para que a la nómina? O sea, es contradictorio completamente. Al contrario, nosotros desde que antes de nacer el SIGA como grupo que andábamos en la lucha, las primeras manifestaciones que hicimos a Iztecali era eso, que redujera el personal burócrata. Es
Es decir, tienes que hacer un esfuerzo para hacer más con menos. O sea, es demasiado. Había 2.800 trabajadores en ese tiempo, ahí, en ese lugar, en Iztecali. Entonces decíamos, y 4.000 había en todas las 16 secretarías del Ejecutivo Estatal. Dice, ¿cómo es posible que tengas más del 50% en un solo instituto, burócratas estamos hablando, de trabajadores, que todas las 16 dependencias del gobierno estatal? Así le planteábamos en un principio. O sea, hay que reducir. Y no, nunca hicieron esfuerzo por reducir, dejaron, al contrario, iban en aumento cada año. Pero el colmo fue ese año, 2024, fue el colmo, que de buenas a primeras entraron, y cualquiera, es más, cuando dimos el anuncio de eso, nos decían muchos, es una muestra, interpretaron de la siguiente manera, es una muestra de que el gobierno quiere fortalecer nuestro instituto. O sea, la teoría o la hipótesis nosotros de lo que siempre manejábamos, que los funcionarios, que el gobierno no tenían la menor intención de que el instituto permaneciera. Con eso, que cuando metieron esas 1,000 plazas dijeron, no, pues es una muestra más de que si quieren, porque están metiendo, están fortaleciendo. Pero curioso, yo les decía, bueno, ¿cuál es la labor fundamental del instituto? Pues dar servicios médicos, es su labor fundamental. A ver, de los 1,000 trabajadores que entraron, ¿cuántos son médicos? ¿Cuántas son enfermeras? Y nos encontramos que ninguno, que no habían contratado a enfermeras ni a médicos, que eran pura área administrativa, a donde iban esos 1,000. Ahora, la gente, eso fue lo que creyeron. La mayoría de las personas creyeron, es para fortalecer. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál era la verdad? La verdad la tenemos en el propio instrumento, en el propio convenio que firmó la gobernadora en el año 2023. En ese se establecía, en una de las cláusulas, que al entrar en vigor ese convenio, todos los trabajadores que estaban en ese momento en nómina del instituto, con esa característica de ser de contrato, iban a ser basificados. Sí, Fíjate, sí. Ahí está la clave. Ahí estaba la clave en esa cláusula. Por eso, estratégicamente, el gobierno, todas aquellas plazas que estaban en las 16 secretarías, pero eran por contrato, y para favorecer a esos trabajadores que le debían algo, a lo mejor andaban en campaña, seguramente, que estuvieron apoyando las campañas, les dieron un trabajo en recompensa, pero eran trabajos de contrato, pues vieron la oportunidad en esa ocasión, decir, te vamos a basificar. ¿Y cómo? Pues te vamos a agregar a la nómina de Iztecali. ¿Por qué? Porque el clausulado establece que es todo el personal de confianza que en ese momento por contrato, una vez que Iztecali fuese ingresado a ISSSTE Bienestar, iba a basificarse. Esa es la verdad, esa es la razón. Sí. Por eso metieron a esa gente, y ahí está. Y yo les decía, en realidad esas 1,000 personas están diseminadas en cada una de las áreas de Iztecali, y nos vamos a encontrar, si hacemos una investigación, que no. Así es. Que no están, que están en el mismo lugar de siempre, en donde estuvieron trabajando en un principio, ahí sí. Pero sí, ahora, ¿quién les paga? La nómina se los paga ¿quién? El Iztecali. De ahí sale el recurso para pagarle su salario. Y ahora, ¿de dónde sale? Pues de ISSSTE Bienestar, porque ya esas plazas se convirtieron en unas plazas de ISSSTE Bienestar. Esa es la verdad, pero lo va a decir el señor o el secretario de Hacienda o el director general o la propia gobernadora. No, nunca lo vamos a escuchar. Pero ¿dónde está sustentado? Precisamente en los documentos que les estoy diciendo. Así en esos documentos. Y los propios actos que se hicieron públicos en ese momento, nada más que la gente pues no tiene memoria, porque incluso a los meses, una vez que se cumplió en el 2024, los primeros meses, precisamente en el mes de abril de ese mismo año, se hizo un acto muy importante en el municipio allá en la ciudad de Rosarito, sí,
ahí el salón convencional, algo así le llaman allá, en donde citaron a todos esos trabajadores para darles la plaza, Sí. para la basificación, ¿sí? Eso era, dice, iba a haber un programa precisamente de basificación, en razón a eso, pues en razón a ese convenio que ha firmado la gobernadora. No se pudo integrar, propiamente dicho, administrativamente, vuelvo a reiterar, el Iztecali, ahí es bienestar, por lo que nosotros los impedimos a través de los amparos. Y ahí está, mientras no los jueces lo liberen, mientras los jueces nos rechacen esos amparos o lleguen a su definitividad, si nosotros lo ganamos, pues nunca lo van a poder integrar, al menos a través de ese convenio que firmó la gobernadora. Puede haber otra triquiñuela, puede haber otras cosas, pero por medio de ese documento no lo va a poder hacer nunca, ¿sí? Claro. Así están las cosas, ese es el panorama general. Ahora pues nos amanecimos con esa noticia, está quebrado, hay tantos, y nos preguntamos, y todos los trabajadores, y los recursos que entregué durante tantos años, ¿dónde están? Todos los trabajadores que entregamos recursos a Iztecali, ¿dónde quedaron? Si yo les he dicho, no son palabras mías tampoco, son palabras de un actuario que se contrató en el año 2014, cuando se hizo el movimiento del cambio, cuando se hizo el cambio precisamente de la legislación de Iztecali. En ese momento, un actuario vino al Congreso de aquí del Estado y nos expuso la situación real de Iztecali. Y no se me olvida esa exposición en donde dice, lo que ustedes aportaron, vamos a suponer que ustedes, porque así lo establece la ley, ustedes hicieron aportaciones trabajadores, entregaron su cuota durante 30 años. Lo que él hizo, el estudio fue de 30 años. Pero ahora sabemos, todo el mundo sabe, que nadie se jubila a los 30. No, porque así es, de manera obligatoria, ahí los tienen todavía. Cumple los 30 si le sigues, ¿por qué? Porque Iztecali no te jubila. Bueno, volviendo al estudio, lo que arrojó ese estudio. El estudio dijo, tú, con tus aportaciones, nada más trabajador, si lo hubieras acumulado, si lo hubieras ahorrado, lo hubieras tenido ahí en una cajita, una vez que terminaras tú, con ese recurso que acumulaste, teníamos que estar pagando de ahí y abarcarían 7 años. Nada más de la cuota del trabajador. Ajá, no más de la cuota del trabajador. Ajá, más la parte del patrón. Sí. Y del patrón son 2 veces más. Sí. O sea, son 21 años. 21 años. Se supone. Si el patrón lo hubiera dado, el problema es ese, Trini. El problema es que el patrón no da su recurso. Ahí está Tecate. Así es. Exactamente. Pongamos Tecate, Ensenada. El problema, y también el gobierno del estado, hombre, ¿para qué no, sí, ese ha sido el peor, profe. El más grave es el del gobierno del estado. Pero nadie le dice nada al estado. No. Nomás critican a los municipios, deudores y todo, pero el estado también adeuda, si no, entonces ¿dónde está ese recurso? Si yo, un trabajador, ahora sí, si yo, mi expectativa de vida, o sea, cumplo más de 21 años, ahora sí, señores, ahora sí me están manteniendo al 100%, porque ya duré 21, ¿sí? Los otros no, los otros fueron las aportaciones del patrón, si lo hicieron religiosamente, y lo que yo también aporté, ya se nos acabó, ya son 21 años, ahora sí, si yo vivo más de 21 años jubilado, bueno, ahora sí me estás manteniendo al 100%. Así es. ¿Sí? Así de sencillo, ese fue el estudio, no, fueron estudios que lo trajeron, que fue un despacho de allá de Monterrey, venían de allá de Monterrey, y eso fue la exposición que hicieron ahí, en el Congreso, ahí estaban los diputados de aquel momento, que lo escucharon y escuchamos nosotros también ahí como grupo gestor, que íbamos como representación del grupo gestor. En ese momento iniciábamos nosotros. Sí. No se me olvida eso. Bueno, y también ahora nos preguntamos, a ver, y ponle que no son 7 años, a lo mejor son 5, por la cuestión de la carestía, por lo que tú quieras, que ahora no puede abarcar hasta 7 años, pero puede ser 5 años. Ok, bien,
¿Y dónde está ese recurso? ¿Por qué estás declarando que está en quiebra? O sea, ¿qué pasa? Ahí están aportando los compañeros activos. Hay algunos, Trini, algunos, no sé cuántos, todavía no tengo yo la cifra, pero algunos compañeros jubilados, todavía de antaño, Sí. siguen aportando a pensiones y jubilación, por concepto de pensiones y jubilaciones, siguen aportando. No así los jubilados a partir del año 2015, porque ya también lo hemos dicho. Ese logro se lo deben adjudicar al SIGA, a nadie más. Que ya los jubilados del 2015 a la fecha no se les retiene ni pensiones y jubilaciones y servicios médicos, otro concepto. O sea, los dos conceptos que nos retienen como trabajadores activos e Iztecali, cuando entras tú estatus de jubilado, ya no se retienen esos recursos, llegan directamente al trabajador a su bolsillo. Mucha gente ni siquiera sabe esta información, no la conoce, y algunos erróneamente van y felicitan a los dirigentes de la sección 37 de que ellos fueron los que ocasionaron que ellos les llegue esos recursos a su bolsillo. No, la historia ahí está, la historia no se equivoca, son los datos fuertes y fidedignos de que este grupo, primero éramos grupo gestor, hoy sindicato SIGA, fue que logró precisamente eso, a través de una estrategia jurídica, ¿sí? Que en ese momento, bueno, pues nos dijeron que estábamos locos, claro. Cuando lo anunciamos, sí. Lo siguen diciendo, ¿no? Sí, no, sí. Sí. Eso, sí, sigan diciendo. Es así, pero gracias a esa locura, hoy esos trabajadores ya no se les retiene esos dos conceptos y se los viene directamente a su bolsillo. Claro. Nos criticaron una vez que así fue, porque dijeron ustedes van a ser causantes de que Iztecali vaya a quebrar. No, hombre, hasta nos dijeron de lo que nos íbamos a morir. Sí. Bueno, esa es la historia, parte de la historia de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho. Y bueno, para terminar este tema, no sé si tengas algún otro comentario de esa desafortunada anuncio que dio el director general Gallego. La verdad, pues es inédito. Sí. Va a traer consecuencias, obviamente, debe muy fuertes. Sí. Ya está haciendo la declaratoria de que ya no hay más que hacer. Y eso, obviamente, que obedece, va a causar en la gente, ya está causando en la gente, pues ese escozor, ese temor. Y bueno, van a decir, ¿y qué vamos a hacer? O sea, vamos a aceptar cualquier cosa que me van a ofrecer con tal de que me quede algo, ¿no? ¿De dónde va a desaparecer el sistema? Va a desaparecer todo, obviamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar los compañeros que tenían esa expectativa de esa misma pensión que nosotros estamos gozando en este momento? O sea, bueno, pues de eso también tenemos que hablar, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Sucede una cosa de esa naturaleza, porque para todo tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? No quedarnos así con los brazos cruzados. Oiga, profe, pues yo aquí veo dos o tres cosas que no sé si lo veamos hoy o para el próximo programa, pero hay una situación que a mí me llama la atención de lo que usted me acaba de decir. Número uno, Marina del Pilar no tiene ningún carácter ni jurídico, ni legal, ni de ¿cómo se llama? De normatividad constitucional, vamos a decirlo de esta manera, como gobernador para tomar ese tipo de decisiones, ni para entregar al Iztecali ni para declararlo en quiebra, según tengo entendido. Número uno. Número dos, el director del Iztecali está incurriendo una serie de delitos por una sencilla razón. Él no puede declarar la caída de un sistema en el que él está, lo cual habla precisamente de que él es parte de ese trastupije. ¿Por qué? Porque él está haciendo una declaratoria si acaba de llegar. Entonces quiere decir que algo no está bien ahí. Y la tercera, yo creo que debe de razonarse mucho, profe, la posibilidad de una demanda penal tanto a la gobernador como a sus achichincles, porque esto no suena nadita bien. A mí no me suena ni siquiera lógico, profe. Pero además hay una situación muy importante. Ya lo hemos comentado muchas veces. El Iztecali no es un
fracaso, fue un modelo a nivel nacional y de acuerdo a los números y las cuentas que se sacó, por eso se manejaron los porcentajes. Yo por eso seguido le pregunto, ¿cuánto es el porcentaje que aporta el magisterio? Y es muy alto el porcentaje para lograr una jubilación y pensiones y jubilaciones del nivel en que tiene, porque en el caso del Seguro Social, que está dando muy buenas jubilaciones, estamos hablando de 1.6 a 2%, profe, pues es mucha la diferencia al 14 o al 16 que se está manejando en el estado para Iztecali. Entonces, ¿cómo es que no va a ser redituable? Ahora bien, si le sacamos números al señor director del Iztecali, quiere decir que es un inepto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, profe, respecto a la cantidad de cotizaciones ahorita de magisterio y burocracia, pues debería de salir adelante y no está saliendo adelante. Y si no está saliendo adelante, pues es porque algo está escondiendo. Yo creo que allí hay mucha tela donde cortar, pero eso sería cuestión de hacer una revisión y un análisis profundo. Pero además, profe, finalmente, mi observación es que ¿qué diablos está haciendo el Congreso del Estado? Que es quien en un momento determinado es el que debe tomar ahora sí que las cartas sobre la mesa, porque recordemos que el Ejecutivo es administrador y el que norma y aplica leyes es precisamente el Legislativo, y el que autoriza y desautoriza. Entonces ahí se está invadiendo vamos a decir, el espacio de otro poder. Ahorita se me olvidó la palabra, ¿no? Hay una invasión de jerarquías, ¿no? O no sé cómo se llama. No hay un respeto por la división de poderes. Exactamente, la división de poderes. Entonces allí habría que darle una muy buena razonada, profe, porque esto está demasiado burdo y poco legal y además está muy turbio. Además, la pregunta en esencia, ¿por qué Marina del Pilar, disque de Morena, está tapándoles el cochinero que hicieron? Porque el mayor robo fueron en los 30 años del PAN. ¿Por qué? Porque se dieron las primeras jubilaciones y las primeras vendimias de los activos de Iztecali, si usted lo recuerda. Y lo que no, pues recordamos todavía con tristeza lo del Sagrado Corazón, que lo vendieron o lo malbarataron y nunca entregaron cuentas de esa situación, profe. Entonces, bueno, habría que darle una pensada en ese sentido, porque aquí que Marín esté haciendo eso, pues nos habla de que tiene un enorme interés de fondo, profe, y eso no se puede ocultar. Y además, ya sabe usted quién es la secretaria de Educación. Digo, ya con esa sí, que es todo un tema de corrupción, para un programa, ¿no? Sí, para todo un programa, ¿no? Sí. Entonces, si bien lo dices, mira, bien lo dices, ¿no? Yo creo que tenemos materia para varios programas. Si te parece, lo podamos ver la siguiente con mayor, porque es muy interesante lo que has preguntado. Si tiene facultades para hacer eso, tiene facultades el director de Iztecali. Eso se los vamos a dejar a nuestros que nos están escuchando para que nos vean el próximo programa. Realmente tienen facultades ellos, como en el caso del director general, para declarar en quiebra qué se requiere, qué intervención, qué le compete al Poder Legislativo en relación a eso. Y la gobernadora sí tiene también facultades para desaparecer un instituto de esa naturaleza y el sistema de pensiones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo dejamos con esas preguntas y en el siguiente programa lo vamos a abordar con mayor amplitud. Te digo por lo siguiente, porque me parece que los otros dos puntos que tenemos todavía por abordar son importantes para también actualizar a nuestros compañeros. Claro, sí, yo por sé supuesto. Que son importantes todos, pero también son los que siguen. Es decir, hay algunos compañeros que están expectantes en cuanto a que les glose con mayor detalle sobre el incremento salarial. Si te parece, lo abordamos. Sí, me parece muy bien, pro. Y después abundamos más la próxima con esas preguntas que hemos hecho, ¿no? Preguntas detonadoras. Bien, vamos a entrar en el tema del incremento salarial ya con más detalles, porque ya tenemos el desglose de cómo va a quedar. Así a grandes rasgos les puedo decir que prácticamente es lo mismo que el año anterior, con algunas diferencias, ¿sí? Con algunas diferencias. El año pasado, ¿qué es lo similar? El año pasado se dio el 4% al salario nominal, es decir, de los activos, que nosotros lo conocemos con claves,
0.7 y el caso de nosotros como jubilados con clave de 0.2. Ese es el salario nominal que tenemos y en ese sentido se va un 4%, que eso sí es retroactivo al 1 de enero, a la fecha que se pague. Cuando lo que siempre por costumbre se paga el mes de julio, es decir, en ese tiempo, o sea que todo abarca todos los 7 meses, 8 meses, al año pasado fueron 8 meses, nos pagan retroactivo de 8 meses, nosotros como jubilados nos pagaron hasta septiembre, ok, todo ese retroactivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora mencionan que en el mes de agosto va a haber un porcentaje más, el mes de agosto a partir del 1 de agosto, se aumenta un porcentaje más. Entonces van a ser 5, pero ese no va a ser retroactivo. Retroactivo. Sino que a partir de ese momento va hacia el futuro, ¿no? Nos van a pagar ese incremento del 1%. Y un 2% más, 2% a partir de septiembre, a partir del mes de septiembre. Entonces, si tú lo acumulas, va a ser directo al 0.7 o al 0.2, el 7%. Si tú los acumulas, con esa diferencia que acabo de decir, uno va a ser retroactivo, los otros dos no van a ser retroactivos. Eso es lo que... Y quedamos que en 7% al salario nominal o a la pensión y el 2% en prestación de canasta básica, material didáctico, todo lo que tenemos nosotros se les va a aplicar el 2%, que todavía en esencia no sabemos cuánto equivale, ¿sí? En el otro ya más o menos sabemos cuánto representa el 4%, de incremento realmente para un trabajador de base inicial que apenas sobrepasa los 600 pesos mensuales. Claro. Mensuales, ¿sí? Claro. Todavía ahí no se les aplica el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el producto de trabajo, ¿verdad? Que se menciona en este caso como trabajadores. Todavía no. Entonces, pero pues va a ser menos, ¿no? La cantidad. Realmente, en resumen, es raquítico, o sea, no es para... lanzar las campanas al vuelo. Lavar, no, para nada. Realmente es menor que el del año pasado. Y así está a grandes rasgos. Pagaderos, pues digo, a los activos primero se les paga y después a nosotros, a los jubilados, siempre es la costumbre. Quizás venga ahora el mes de agosto que les paguen, porque en diferentes zonas son diferentes. Muchos ahí manipulan la cuestión del recurso, aunque lleguen a las entidades federativas, los gobernadores, pues ahí los jinetean, los recursos. Si pasa un mes, pues es mejor para ellos. Ahí agarran intereses en un mes, porque son miles de millones de pesos lo que equivale eso, pues, sí, claro. Pagar todo el retroactivo. En fin, lo están jineteando siempre, esa es la costumbre que hacen, ¿no? Algunos estados sí pagan en tiempo y forma, cuando les llega de la federación, inmediatamente paga a sus trabajadores. Pero pues esa es la historia de... Aquí en Baja California no ocurre eso. Siempre se lo están regateando, siempre lo están jineteando. Eso es lo que en cuanto al incremento salarial. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda respecto a eso, para pasar al tema que más o menos que es el tema pues que está central. Hemos estado tratando en otros momentos y que la gente ahorita está expectante. Y sobre todo pues que se venció ya el término legal en la primera fase para ampararnos en contra de la reforma del artículo 127 constitucional. Nada más una... No se puede hacer. Sí, nada más una cosa antes, profe. Supe que hubo unas manifestaciones. No sé si estoy enterado usted de las manifestaciones que se virtieron allí y qué fue lo que pasó y si se le arregló algo, porque la verdad es que la información de los periódicos chayoteros pues no dista mucho de la realidad, porque no te informa mucho de qué es lo que realmente pasó y qué se dijo, porque dijeron, sí salieron a protestar muchos, pero dices cuántos, dónde, a qué horas, es decir, no quedó muy claro de quiénes habían sido. Entonces, no sabemos si se arregló algo en ese sentido o simple y sencillamente le estaban haciendo al tío Lolo, como le han hecho algunas organizaciones sindicales, lamentablemente, pues que pues simple y sencillamente hacen movimientos, pero no arreglan absolutamente nada. Pero no sé si supo usted algo. Sí, mira, el 16 de mayo, precisamente cuando ya
supimos un poquito más detalles del incremento salarial, fue por medio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Sí. Ellos nos dieron esa información y ese mismo día, era un sábado 16, Sí. que se reunieron las representantes, no fue todo el conglomerado, sino solamente unos dirigentes por zonas que iban representando precisamente cada uno de los estados y acordaron que iban a hacer manifestaciones y declarar paro de manera indefinida a partir del 1 de junio, que todavía no estalla, ¿no? Sí. Pero sin embargo, también dijeron vamos a manifestarnos en ciertas ocasiones, ciertos días, y fue precisamente el día de ayer cuando ellos se manifestaron y hubo pues represalias por parte del gobierno, por parte de allá, porque no los dejaron llegar al Zócalo, ¿no? Y hubo gases lacrimógenos que les lanzaron. Y bueno, hoy parece que no sé si sea consecuencia de eso, pero hoy están anunciando la muerte de un maestro precisamente en ese conflicto o en esos campamentos que tienen ahí, sí, en el centro de la ciudad allá en la Ciudad de México. Sí. Entonces, eso es lo que están anunciando y bueno, no han conseguido nada, absolutamente no ha habido respuesta. La presidenta dice, sí, hay diálogo y aquí lo estamos esperando y siempre nunca hemos cerrado las puertas, pero la realidad es otra. La realidad, ¿qué caso tiene que ellos lleguen a una mesa en donde les meten a Delgado y la secretaria de Gobernación que no les resuelven absolutamente nada? Es decir, le dan vueltas y vueltas y no les dan ninguna respuesta. ¿Qué caso tiene? Si ellos sus demandas son bien puntuales, claro, que son viables, sí, desde el punto de vista hasta económico, de lo que tú quieras, pero si no hay disposición por parte del gobierno, pues no, es estar hablando con una pared, no hay respuesta por parte del gobierno, ¿no? Es decir, es muy concreta, su propuesta es bien concreta y te aseguro que con eso que le respondieran, ellos se iban encantados a trabajar, a seguir chambeando en cada una de sus escuelas. Es nuestro sistema de pensiones, es decir, como lo están en este momento, una pensión de miseria que nos van a entregar los que están en cuentas individuales, que de 8,000 a 8,500 pesos mensuales es lo que les va a llegar. Así claro, está. Por más que tú quieras aportarle de acuerdo a tu salario, lo que ganas tú como trabajador de la educación, no puedes aportar más. Claro. Es decir, imposible. ¿Con qué vives? ¿Con qué comes? Pues, o sea, no. Y ya está todo esta bolsa que ellos acumularon durante este tiempo ya está tasada de que es lo máximo que pueden recibir al final de su vida laboral. Claro. Por eso ellos dicen, al gobierno toma las riendas de esas cantidades que yo he aportado, tú administralas, tú absórbelas y dame una solución, amplíeme solidarízate, no importa que nosotros aportemos más, o sea, están dispuestos a todo eso, con tal de que ahora sí, tú, patrón, aporta lo necesario para que esas pensiones puedan subir, puedan darnos un poquito más de lo que ahorita está el tope, que son 10 sumas. Ese es el planteamiento inicial, o sea, pero están cegados. ¿Por qué? Porque no quieren tocar a la iniciativa privada, pues, que son los usureros, son los que manejan todas esas cuentas y el gobierno, como ya les van a permitir saquear también esos fondos de particulares, de trabajadores que están aportando, que son netamente de ellos, ya se lo está permitiendo la propia ley de llevarse un 30% de esa bolsa, pues ni modo que el gobierno diga, no, pues sí los voy a atacar, porque sí me los voy a absorber, pues si ya me está permitiendo que el 30% ya me voy a quedar y sin ninguna responsabilidad yo voy a manejar el 30%, pues que sigan ellos los trabajadores aportando y esos administradores enriqueciéndose ese 70% de lo que se les va a quedar. Y no hay ningún viso por parte de la Presidenta de la República de que quiera realmente resolver los problemas de esos trabajadores. Y pues ahora, peor tantito,
con lo que hizo, ¿no? Sí. Con la cuestión de la reforma al 127 constitucional, porque ellos están peleando que me paguen en salarios mínimos. Imagínate, 10 salarios mínimos, ahorita ya rebasaron los 70,000 pesos, ya son más de 70,000 pesos, o 67,000, vamos a ser más precisos, que ahorita la pensión dorada son 67,000 pesos, porque la presidenta gana 134,000 pesos. Entonces, en ese sentido, imagínate, ya tienen hasta doble tope. Esos trabajadores que querían que les pagaran en salarios mínimos, 10 salarios mínimos, pues ya no, olvídate, ya está en un segundo tope que establece el 127, que son 67,000 pesos. Ya no puedes ni aspirar a eso que estás pidiendo, que era tu petición inicial, tu trabajador federal. Sí, estás claro. pidiendo que te rebasara las 10 sumas para irte a un 10 salarios mínimos, pero ya te pusieron un segundo tope, y el segundo tope dice que no debes de rebasar los 67,000 pesos mensuales en este año, Bueno, para el 2027. pues a ver qué pasa. Así la cosa, ¿no? Así las cosas. Pues entonces, ahora sí, pues esto ya lo podemos ligar con lo que último que ha pasado de las supuestas pensiones doradas. Pensiones doradas. Sí. Sí. Mira, Trini, lo último que ha estado pasando, al parecer ya se presentó aquí, pues hay dos propuestas en el Congreso de aquí del Estado, una del diputado Molina, que desconozco cuál es su contenido. Porque también hubo una manifestación o una presencia de docentes ahí en el Congreso, ¿no, profe? Sí, precisamente a raíz de esa manifestación. Ajá. Pero pues obvio, nosotros ya hemos comentado también la intención de esos grupos con una iniciativa ciudadana. De programa anterior, nomás pues para decirle a nuestros compañeros que nos están viendo ahora, que la semana pasada abordamos con mayor detalle esa iniciativa ciudadana y los requisitos que deben de tener para que se consideren precisamente como tal y les hagan caso los diputados. Y también advertimos, como es en contra de una reforma constitucional, pues si esta iniciativa debería ser a través o indilgarla al Congreso de la Unión, pero para eso pues hay unos requisitos, ¿no?, que se debe cumplir los inicialistas. En este caso tendríamos que aportar suficientes firmas del padrón electoral que abarcaran el punto 13% de todo el padrón de México. Entonces prácticamente es imposible hacer acopio de todas esas firmas, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿y qué hicieron aquí? Lo hicieron a nivel local, eso es lo que tengo entendido, para que los diputados aquí pudieran hacer algo al respecto y tratar de proteger, en el caso muy particular, los trabajadores de aquí del Estado, tanto de la burocracia como el magisterio. Bueno, ese es el marco legal, los propósitos, ¿verdad?, que tienen ese tipo de iniciativas que mencionaron los grupos, ¿no? Viene la burocracia, por un lado, que también hizo lo propio a través de una iniciativa ciudadana, y los grupos de maestros, grupos de también burocracia que están reunidos, también hicieron con esa intención. Y ahora, pues, la novedad es que Molina también ingresa una iniciativa para reformar. No lo sé con detalle, vuelvo a reiterar, pero sabe Molina y saben también algunos dirigentes que eso no puede ir más allá ni menos de lo que establece el artículo 127 constitucional. Es decir, por más iniciativas, por más firmas que hayan, por más intenciones buenas de querer proteger, no pueden insertar en el 97, que es el símil de 127 aquí a nivel local en la Constitución, no pueden insertar en el 97 un texto diferente a lo que está establecido en el 127. No pueden, no les alcanza la soberanía, no les alcanza la libertad para hacer eso, ¿sí? Tienen que ceñirse. Y para nosotros, como ya lo hemos dicho, nos convendría que lo hicieran ya, en este momento, en esta semana, o lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos de oro, no solamente para los que tenemos pensiones doradas,
sino para los que no tienen pensiones doradas, que todavía no alcanzan los 67,000 pesos, para aquellos que tienen expectativa de derecho, que son los que son activos, los que están en activo todavía, esos tienen esa oportunidad para poderse proteger. En este acto que vayan a hacer, el Congreso, de armonizar las leyes locales al 127 constitucional. Por eso es importante para nosotros eso, porque si la están jugando, si no la armonizan, si ponen algo diferente, vamos a estar atacando hasta que la armonicen en atención al 127, porque sí, eso es lo más conveniente para los trabajadores, para nosotros como trabajadores. Entonces vamos a esperar, porque eso fue lo que en esta, creo que ayer lo presentaron, entonces hay que esperar cuál va a ser el canal, si lo van a llevar inmediatamente al pleno, si lo van a aprobar, y qué es lo que el contenido, ¿no? Sobre todo saber cómo va. Sí. La exposición de motivos, qué es lo que establece, en sí cómo va a quedar el texto dentro de la Constitución local, porque también decíamos en un programa, Trini, no sé si te recuerdas, el 97 establece lo que gana la gobernadora. Sí. Imagínate si lo armonizan en atención a lo que gana la gobernadora, pues peor tantito, porque la gobernadora gana 100,000 pesos mensuales, bueno, digo, eso es su salario, porque dice ahí, sí, obviamente que no nominal, gana eso. Sí, claro. Gana mucho más. No, y con la venta del Estecali va a ganar más, mucho más, imagínate, todas las cuotas que hemos aportado durante 30 años, ¿no? Sí. Y con los que todavía no tenemos, que no tenemos tantos años jubilados, ¿no? Pues ahí tengo una gran bolsa, pero esa puede desaparecer en cualquier momento. Pues ¿no? Sí. Y de todos, no solamente míos, sino de todos los trabajadores, inmensamente, ¿no? O sea, muchísimos recursos que uno ni siquiera se imagina de los recursos que han delipendiado, que han sustraído, que han malversado, o sea, no me faltan calificativos, ¿no? Para mencionar todo eso. Pero bueno, así estamos en un compás de espera, de expectantes de qué es lo que va a suceder con la armonización. Espero que sí. También les aviso, ya el primer paso para el primer paso que hemos dicho que vamos a emprender, pues ya lo hicimos, ya culminamos. Todos los compañeros que nos pidieron que defendiéramos en esa primera instancia. También debo darle un anuncio, que ya algunos jueces de distrito están otorgando las suspensiones provisionales a los amparos del 127 constitucional. Entonces es una buena noticia eso, ¿no? Es una buena noticia para nosotros. Ojalá que haya más jueces valientes, pero bueno, definitivamente vamos a esperar todas esas cosas. Esas suspensiones están siendo para los trabajadores de comisión de petróleo, o sea, para esos trabajadores que ya fueron afectados, ya directamente, es decir, ellos no se fueron con medias tintas, ellos se los aplicaron el 127 así a rajatabla, ya no esperaron armonizar ni cambiar ninguna ley, sino así a rajatabla ya se los aplicaron, ¿no? Incluso dar es un dato que por ahí en la noticia salió, no nada más de Comisión Federal de Electricidad, nada más de ellos, hay más de 12,000 trabajadores, nada más de ellos, en todo el sistema de Comisión Federal, 12,000 trabajadores, más de 12,000 trabajadores ya fueron afectados, ¿sí? Imagínate los demás. Estamos hablando de un universo total de los que van a ser afectados, de 94,000 trabajadores, ¿sí? Sí. Eso es. Sí, ahorita me estoy recordando de un suceso también, y es bueno estar comentándole a los compañeros para que vean que las cosas son serias, ¿no? Hay un video por ahí donde un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad se acerca a la Presidenta de la República, que iba en su camioneta, y quiso hablar con ella, entregándole un documento y donde se le estaba solicitando una audiencia. Dice, queremos que nos escuchen, queremos que para explicarte por qué ganamos esto, por qué yo gané y todos los compañeros ganamos esto, que nadie nos lo regaló, sí, que fue en base a nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Eso
le estaba planteando y la presidenta le preguntó, ¿en cuánto se te afectó? Le hizo la pregunta y le contesta el trabajador, a mí me afectó en 66,000 pesos mensuales. Eso es lo que le rebajaron, 66,000. Ay, güey. Y la siguiente pregunta le hizo. Afortunadamente se dio cuenta el trabajador, digo afortunadamente, cuando le hice la siguiente pregunta, dijo, entonces, ¿cuánto ganabas? Le dijo así, ¿cuánto ganabas? Entonces, ahí ya no respondió, porque ya entendió que lo que quería era exhibirlo, que ese trabajador, ese jubilado ganaba más que ella. Y ella dijo, nadie tiene que ganar más que yo, le dijo, nadie debe de ganar más que yo. Entonces, le quiso humillar, lo quiso exhibir, ¿verdad? Y finalmente no le respondió nada. O sea, no le dijo, sí, vamos a platicar, vamos a organizarnos para verlos, para esto. Nada. Se volteó y siguieron la camioneta. No. Entonces eso, hay mucha gente que dice, es que fue engañada, es que a lo mejor no sabe en realidad cómo batallamos para tener esas pensiones, está mal informada. No sean tan inocentes. La presidenta sabe perfectamente lo que hizo y lo que mandó, y que cuál es la intención, acabar con esa clase, con la clase media. Esa es la verdadera intención. ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron que la clase media no les da votos, no le dio votos, no le ha dado históricamente votos, y ellos van sobre los votos, van para perpetuarse en el poder. Es por eso que van a acabar con la clase, y de esa manera, y saben perfectamente lo que hicieron, y no tienen la intención de cambiar absolutamente ni una coma de esa reforma, si no ya lo hubieran hecho, o lo hubieran parado antes, pues. Ahora, se sorprende, dicen por ahí, yo no he visto ese video, pero hay unos dicen, se sorprendió la presidenta de que le hicieron cambio a su iniciativa. No es cierto. Yo desde un principio que vi la iniciativa que salió de la presidencia de la República, no le cambiaron ni una coma, y ella dice que le cambiaron en el segundo transitorio donde viene la retroactividad de la ley, que ella no propuso la retroactividad de la ley. Miente. Así iba con la retroactividad de la ley. No le cambiaron en absoluto. Yo incluso pues hasta lo tengo por escrito. Desde que nació, desde que la ingresaron al Congreso, la primera iniciativa, así como está, no le cambiaron nada. Y así la aprobaron en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y así salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así que ahí se los dejo, los compañeros, para que vean algunos que todavía tienen ciertas esperanzas. Porque hay mucha gente, Trini, miles de personas que tienen esperanza que todavía pueden darle reversa a esto. O sea, sí están, vamos a esperar. Hay algunos que me han dicho, yo voy a esperar hasta que me den el golpe, hasta que me reduzcan, ahí voy a empezar a ampararme. Y yo les digo, no, es un error garrafal. Hay que aprender de la historia también. Muchos hicieron eso en la ley del 2015 aquí, a nivel local. Se esperaron hasta que se les afectó. Y cuando les afectó, y fueron efectivamente a tratarse de amparar, ¿y qué les dijo el juez? Con palabras llanas, yo se lo estoy diciendo, obviamente ellos se los dan con palabras técnicas, pero con palabras llanas les dijo, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste cuando se hizo la ley? Cuando tú debiste haber analizado esa ley y que te iba en el futuro, te iba a dañar. ¿Por qué no viniste a pedirme tu protección? Entonces, para el derecho significa que si tú no acudiste para que te protegiera sobre un instrumento, sobre un cuerpo legislativo que te iba a dañar, quiere decir que lo estabas aceptando, que te convenía así como está. Para el derecho, eso es, esa fue la interpretación que le dio el juez, y esa fue la resolución que les ha dado hasta ahora a todos, porque siguen dañando. Esa ley les sigue dañando. ¿Cuándo los daña? Cuando se jubilan. Claro. En ese momento de la jubilación, porque ya no les pagan completo. Sus bonos no les vienen completos. Ya no se jubilan con el último salario, como establecía la ley. Claro.
¿sí? Anterior. No, y hay que recordarles que eso mismo pasó cuando la ley del ISSSTE, ¿no, profe? Que también no se activó jurídicamente nada, o sea, hubo luchas, pero no hubo, vamos a decir, en el ámbito jurídico no hubo prácticamente nada, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Palo dado ni Dios lo quita. Sí, así es. O sea, así es un dicho. Si es que yo nunca recomendaría eso. No, hay que darle todas las secuencias antes de que te dañen. Claro. Hay que defender antes de que me dañen. Y darle todos los tiempos que tenemos que cubrir. Hay que empezar. Nosotros ya cubrimos el primero, vamos sobre el segundo. El segundo va a ser cuando armonicen la ley. ¿Sí? Ese va a ser el segundo. El tercero Aquí, ¿qué es lo que puede pasar, profe? Vamos a decir, ya se hizo la primera etapa, que ya se trabajó, etcétera, etcétera. Ahora hay que esperar a ver qué pasa con la armonización de la ley y que estaban entre que sí y entre que no. Se supone que es obligatorio que lo hagan. Pero ¿qué va a pasar en ese inter, profe? ¿Qué puede pasar a favor o en contra? Bueno, en este inter no se va a poder accionar nada. ¿Nada? Hasta que el tiempo que está marcado ahí, ya señalamos que son los 90 días y se cumplen el 10 de julio. Se cumple julio. En ese sentido, hasta ese momento, si no armonizan nada o armonizan de distinta manera, nosotros tenemos que indilgarle y decirle obligarlos al Congreso a que se ciñan al artículo 127 constitucional. Que lo demás está engañando nada más a la gente. Y no debe ser así, sino tienes que ceñirte a lo que establece el artículo 127 constitucional. Y en ese momento nos va a asistir la razón a nosotros y nos va a asistir la oportunidad para podernos amparar. Ya no ir contra el 127, sino contra las modificaciones que se hagan aquí en las leyes locales. Va a ser diferente y con mayor posibilidades de ganar. Ahí lo vamos a estar, pero obvio, no hay que ninguna oportunidad dejarlo de pasar. Eso es mi consejo a todos esos compañeros que están esperando, todavía tienen una ligera esperanza de que esto no ocurra nunca, porque están todavía escuchando a esas personas que les dicen no va a pasar nada. Ya Molina dijo que ni siquiera van a armonizar. O sea, que Samaniego dijo que no son para ustedes. Los otros dirigentes, no va a pasar absolutamente nada. Yo lo que les digo a esos compañeros, vean la ley, créanle al 127 constitucional, al texto, así literal, ¿sí? Vean el segundo transitorio, vean la fracción cuarta, ¿sí? Cuando habla de organismos descentralizados, cuando dice que todas las pensiones, excepto las que están ahí ya protegidas. Claro. Y nosotros no estamos ahí protegidos, en ese grupo no estamos, así de sencillo. Claro. Pues en fin, así están las cosas, profesor. Ahorita yo creo que queda muy claro, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues nada más de invitarlos a los compañeros para que estén expectantes, esperando ese momento, que no se les vaya a pasar. Siempre estarlos invitando al compañero que todavía no han firmado los amparos, que se acerquen al sindicato. Pues, por ejemplo, ¿quiénes? Los que no tienen pensiones doradas y los activos, que se acerquen, que entreguen su documento. ¿Qué requerimos? Su talón de cheque, en este caso lo que nos van a entregar este fin de semana, jueves y viernes, que nos van a pagar los que son pensionados y también los activos, que para el próximo o este mismo jueves o viernes se lleguen al sindicato, nos entreguen ese talón de cheque. Si ya firmaron, pues ya no se necesita firmar otro documento. Los que no han firmado, pues que firmen. ¿Para qué? Por si Molina y el Congreso aprueban en esta semana, inmediatamente proceder con el amparo para ello. Claro. Muy bien, profe. Ese sería mi... Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, pues muchas gracias, profe. Muy interesante lo que dijo hoy, la verdad, y todavía se lleva tarea bastante pesadita. Bastante para la siguiente martes. Sí, así es. Martes va a estar bueno. Sí, vamos a analizar eso, si tienen facultades o no. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Hasta luego. Descansen. Nos vemos. Hasta luego. Bye.